invitamos, cierre sus ojos y medite en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, todo lo que se está escuchando, todo lo que se dice de que Cristo viene pronto, hermanos. Medítelo en su corazón y que esto traiga un temor reverente. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia. Invocamos tu nombre como Jehová Shaddai, el Dios Todopoderoso. Invocamos tu nombre y pedimos tu ayuda, pedimos tu guianza, pedimos tu dirección para saber qué es lo que tenemos que hacer en medio de todo esto que está sucediendo, Señor. Y por eso invocamos a Jehová Shaddai, el Dios Todopoderoso, Señor, porque sabemos que para ti no hay nada imposible. Bendice este tiempo, Señor, habla nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo selle esta palabra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Ahora sí tome su lugar y vamos a pasar a la palabra de Dios. ¿Cuántos han sido bendecidos con la palabra, amados hermanos? Gloria a Dios, ¿verdad? Yo espero que la palabra esté llegando a su vida, esté recibiendo la palabra de Dios, que esa palabra esté, ¿verdad? Provocando algo en su vida. Y yo creo que la palabra de Dios está verdaderamente hablando algo que mi hermano Chava nunca me había dicho, ¿verdad? Me dijo el domingo pasado y el martes: oiga, pastor, la palabra ha estado tremenda, la palabra de Dios. Y yo lo creo, hermano. Y no solamente mi hermano Chava, sino los que nos siguen en las redes sociales. Métase usted y va a decir: qué poderosa palabra. No para vanagloria, sino porque Dios está haciendo algo entre nosotros, hermanos. Y como les decía, usted es parte de lo que Dios está haciendo entre nosotros, ¿verdad? Y todas las bendiciones que llegan a su pastor son también para ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Por eso en las reuniones anteriores les he hablado: a ver, ¿quiénes están en casa del Padre? ¿Quiénes están conmigo? Pues todos esos, las bendiciones que llegan a mí también son para usted. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y apenas me mandaron una palabra. ¿Sí la tienes ahí, Chava, la palabra que les mandé? La tienes ahí en tu celular, porque el mío está grabando ahorita para que se las leamos a todos, porque esa palabra es para todos. ¿Cuántos dicen yo la quiero? Nada más como 3. ¿Cuántos dicen yo la quiero? ¿Verdad? Me llegó un mensaje sin nombre, sin nada. Dije, pues ¿quién es? Y me mandó una palabra poderosa que yo quiero compartir con ustedes. Se la envié a ellos porque ellos son parte de nosotros, hermano. ¿Cuántos son parte de nosotros, hermano? Amén, ¿verdad? Pues esa palabra, ven para acá, Chava, porque se las vamos a... Entonces me la mandó una persona. ¿Quién eres? Pues soy Job. ¿De dónde te conozco? Dice, de Amistad Cristiana. Y yo, ¿quién es? Hasta me mandó su foto y le digo, no te conozco, mano. Pero esta palabra es para aquel que la quiera recibir, porque Dios no da nada a fuerza, hermano. Dice de la siguiente manera. Primero me mandó, finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube como el tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Entonces este pasaje está hablando de que había una gran sequía en Israel, hermano, y no había llovido por creo que 3 años y medio. Entonces imagínense cuando no llueve, ¿qué pasa, hermano? No hay alimento, no hay cosecha, no hay agua, los animales se mueren, la gente se muere de sed. Entonces esa fue la palabra. Y después dice: Dios ha visto tu perseverancia y está subiendo la nube de bendición para tu casa y tus generaciones. ¿Cuántos lo reciben, hermano? Dice: está abriendo camino donde no lo hay, y esa lluvia los alcanzará. Y los tiempos de sequía se acabarán, porque Él es el Dios de los ejércitos y pondrá a tus enemigos bajo tus pies. Y sabrás que Él es tu proveedor y sustentador, salvador, sanador. Él es el todo en sus vidas. Vallado de ángeles en sus vidas, cubriendo sus entradas y sus salidas, abriendo camino donde no lo hay y fiel a sus promesas. Amén y amén. Bendiciones y un abrazo grupal. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti?
Él no olvida su pacto con sus hijos. Él es el Señor de señores, su nombre sobre todo nombre. Espíritu Santo siempre va con ustedes. Amén. ¿Quién lo recibe, hermano? Yo sí lo recibo, hermano. Y la verdad es que todo eso está sucediendo, hermano. Varias veces ya le he dicho que la bendición por dónde baja, hermano. Luego por la barba, por eso me dejo la barba. Por aquí baja la unción y luego por el borde de las vestiduras, hasta el borde de las vestiduras. Porque allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Entonces habla de que viene una lluvia, habla de que va a abrir caminos, habla de que se va a acabar la escasez. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Estamos batallando con la renta, pero ya diga conmigo, no más. Y solamente quiero darles un testimonio y una primicia. Me llamó, ya saben quién, ¿verdad? No voy a decir quién, ¿verdad? Ustedes ya saben quién me llamó. Para decirme que le presenté un proyecto para todo el estado de Puebla, hermanos. Usted dígame si no es verdadera la palabra. Y quizás usted se pregunte, ¿y por qué usted? Porque yo también lo he meditado en mi corazón, hermanos. Son años de trabajo. Años de trabajo. Y todo lo que hacemos en el Señor no es en vano, hermano. El Señor, como dice ahí, Él ha visto todo tu trabajo. Y yo creo que la bendición es para todos. Para todo aquel que la quiera recibir, hermano. Y el que no la quiera recibir, pues está en su derecho, ¿verdad? No lo podemos obligar, amén. Entonces yo quiero seguirles hablando acerca de lo que Dios ha estado haciendo entre nosotros y lo que está trayendo, ¿verdad? Porque hemos llegado hasta aquí por su gracia y por su amor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ebenecer, diga conmigo, ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. ¿Hemos sido perfectos? ¿Hemos sido correctos? No. Pero su gracia nos ha ayudado y hemos llegado hasta aquí. Pero el Señor nos dice, ¿sabes qué? Mira, lo que viene por delante, pues ya tenemos que caminar de una manera más ordenada. Y por eso empezamos la serie de la cultura de la casa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y el día martes les hablaba yo de los diferentes tipos de culturas, ¿verdad? Porque cada nación tiene su cultura, ¿sí o no? ¿Verdad? Hay unas zonas más ordenadas que otras son más cultas que otras son más pues menos cultas que otras, pero todos se mueven de acuerdo a su, ¿qué, hermano? A su cultura. Entonces yo me quedé con eso en mi corazón y Dios ha estado ahí hablando a mi corazón. El martes que compartí esto, me siguió hablando acerca de la cultura. Qué importante es la cultura, hermano. Entonces hoy yo quiero hablarle acerca de la cultura del reino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces ahí ve usted en la imagen una Biblia y unos hombres que van caminando sobre la Biblia, porque ¿dónde aprendemos la cultura del reino, hermanos? En la palabra de Dios, aquí está. Si usted quiere conocer la cultura de los pueblos japoneses, ¿dónde la va a encontrar? En la historia, ¿verdad? En los libros. Si usted quiere conocer la historia de los ingleses, ¿dónde la va a encontrar? En la historia. Si usted quiere conocer la cultura del reino, tiene que leer este libro, hermano. Y eso es de lo que yo le quiero hablar, porque si nosotros entendemos nuestra cultura y la abrazamos, la abrigamos y caminamos en ella, entonces se va a cumplir esa palabra, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque el Señor ve, ¿verdad? Cuando nosotros caminamos de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su plan, y entonces Él nos bendice, amén. Así es que vamos adelante y para empezar, pues hay que empezar por el principio, ¿verdad? ¿Qué es la cultura? Para que ustedes tengan un panorama más amplio de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque la cultura abarca varios aspectos, pero es una característica de cada pueblo y de cada nación. Diga conmigo, la cultura es una característica que tiene cada pueblo y cada nación. Ahorita vamos a ver esas características. Ahora diga conmigo, y casa del Padre tiene una cultura, que es la cultura del reino, y tiene ciertas características. Así es que pongan mucha atención. ¿Qué es la cultura, amados hermanos?
La cultura, en primer lugar, es un sistema complejo ¿de qué? De conocimientos. ¿Dónde está la cultura del reino? Necesitamos conocer la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, pues usted no conoce a qué cultura pertenece, usted no conoce a qué reino pertenece, y por eso andamos batallando, por eso andamos dando bandazos, porque no conocemos nuestra cultura. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Tiene una riqueza cultural ese país, esa nación, ¿verdad? Siempre dice, ¿qué dicen de México? Oh, qué riqueza cultural. Pero más bien refiriéndose a la literatura, al arte, al paisaje, a la gran riqueza que tiene nuestro país, no tanto a cómo nos conducimos, ¿verdad? Desafortunadamente. Entonces la cultura es un sistema complejo de conocimientos y de costumbres, hermano. Diga conmigo, costumbres. Conocimientos y costumbres que caracterizan a una población. Así es que nosotros como ciudadanos del reino de los cielos, ¿verdad? Pertenecemos a una cultura, ¿verdad? De un sistema de conocimientos, ¿verdad? Y costumbres que se caracterizan a una población. Y que es transmitido de generación en generación. ¿Cómo se transmite la cultura, hermano? De generación en generación. Entonces lo primero que quiero que usted entienda y que quede claro hoy es que nosotros pertenecemos a la cultura del reino de Dios. ¿Cuántos pertenecen a esa cultura, hermano? ¿Verdad? Falta que ahí me digan, no. No, ahorita le digo, párense los que pertenecen a la cultura del reino y no se pone usted de pie. Entonces estamos totalmente mal. Porque si usted no pertenece a la cultura del reino, entonces sigue perteneciendo a la cultura terrenal. Y con todo respeto, ¿verdad? La cultura terrenal es guiada por el enemigo, hermano. Porque la mayoría de las culturas, ¿hacia dónde los llevan? Hacia adorar a otros dioses, hermano, que no es Dios. Entonces, número uno, usted tiene que entender que su cultura es la cultura del reino de Dios. Entonces, para que usted vaya entendiendo, porque eso es una verdad. Si usted ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador, usted es un hijo de Dios. O falta que me diga que no es hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios, hermanos? Amén, yo soy un hijo. ¿O usted se avergüenza de su padre? Porque hay gente que sí se avergüenza de su padre terrenal, hermano. Hay gente que se avergüenza de su Padre Celestial, ¿verdad? Por eso se esconde, por eso dice, yo no soy de la secreta, sí soy cristiano, pero que nadie lo sepa. Entonces nosotros pertenecemos a la cultura del reino. Número uno, porque somos hijos. Y número dos, porque tenemos una identidad. Como mexicanos tenemos una identidad, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Si tú vas ahí a la frontera, ¿verdad? Y te agarran los de migración, usted es mexicano, sin que les digas nada, porque ellos ya desarrollaron ese sentido de identificar a los diferentes tipos de culturas y de razas. Yo cuando trabajé en migración así los identificaban, hermano. No digo yo, ¿verdad? Porque yo nada más estuve 3 años, pero los oficiales que ya llevaban 15, 20 años identificaban a la gente así, mira, así. Sin que hablara, nada más por ver los rasgos, por ver su ropa, cómo iban vestidos, cómo olían. Ustedes, bájese del camión, bájese. Y yo, ¿qué hubo? Sí, puro indocumentado. Entonces, hay características, ¿verdad?, que nos dicen de qué cultura somos. Y nuestra cara, pues no nos permite tampoco negarlo, ¿verdad? Que somos, ¿qué? ¿Una cultura qué? Mexicana, amén. ¿Y cuántos están orgullosos de ser mexicanos? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque el Señor quiso que naciéramos aquí, pero a través de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos hizo sus hijos y Él nos adoptó y ahora pertenecemos al reino de los cielos, amén. Entonces, repito, la cultura es un sistema complejo número uno, de conocimientos y de costumbres que caracterizan a una población, ¿verdad? Entonces nosotros como pueblo de Dios debemos de tener ciertos conocimientos y ciertas costumbres que son las que nos caracterizan, hermano. Entonces, qué importante es poder entender la cultura, porque si usted es hijo de Dios y pertenece a esta cultura, debemos de caminar de acuerdo a lo que dice, ¿verdad?, este libro de la cultura del reino de Dios, hermano. Y el martes les decía, una de las características de la cultura del reino de Dios es que debemos de ser como puntuales, hermano,
¿verdad? Si los ingleses son puntuales, nosotros los cristianos, ¿qué les decimos? Quítate, que ahí te voy. Y lo que decía mi hermana Odu, ¿verdad? Si nos toca pagar la renta el día 20, ¿cuándo la tenemos que pagar, hermano? Como cultura del reino, el 20 o hasta el 19, hermano. Porque esa es nuestra cultura. Y cuando no hemos entendido la cultura, pues simple y sencillamente no lo llevamos a cabo, hermano. Entonces, por eso la importancia de este tema, que usted entienda, número uno, que usted es hijo de Dios, que esa es su identidad y que usted ya no pertenece a este mundo, sino que pertenece al reino de los cielos. Que su cultura es la cultura del reino de Dios, amén. Otra característica de la cultura, dice allá abajito, es el lenguaje, y los hábitos y los valores son algunos de los aspectos que forman parte de ¿qué, hermano? De la cultura. El lenguaje, los hábitos y los valores. Es decir, que la gente nos identifica por nuestra manera de ¿qué? De hablar. Y lo decía mi hermana Rosita, ¿verdad? ¿Qué le dijo su tía? Ay, me gusta que me hables de Dios, porque esa es nuestra cultura, hermano. Nosotros ya no podemos vivir como antes, ¿verdad? Que te encuentras a tu tía y le empiezas a contar un montón de chismes y después ya la quieres evangelizar. No, esa no es la cultura del reino. Entonces la cultura tiene que ver el lenguaje, los hábitos, los valores, ¿verdad? Algunos aspectos que forman parte de nuestra cultura. Dile al que está a tu lado, tu cultura es la cultura del reino de los cielos. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. La palabra cultura proviene del latín que significa, fíjese lo que significa la palabra cultura, significa cultivar, labrar o cuidar. Y hace referencia a cultivar el conocimiento y la educación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la cultura del reino de Dios, hermano? Cultivarla, labrarla y cuidarla, porque eso nos va a dar conocimiento y educación. ¿Cuántos necesitan conocimiento de la cultura del reino de Dios, hermano? Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Usted no puede decir pertenezco a la cultura del reino si usted no lee la palabra de Dios. En la cultura del reino es necesario leer la palabra de Dios, hermano. De ahí viene la palabra culto, ¿no? Esa persona es muy culta. ¿Por qué es culta? Porque lee mucho. Y nosotros en la cultura del reino tenemos que leer mucho. Entonces, hace referencia a cultivar el conocimiento y la educación en el sentido de la capacidad intelectual que adquiere un pueblo o una civilización. ¿Verdad? Los pueblos cómo aprenden su cultura a través de leer, por eso son cultos. Nosotros cómo vamos a aprender la cultura del reino a través de qué, hermano, de meditar en la palabra de Dios. Esa es nuestra cultura, hermano. Si usted no está leyendo, si usted no está orando, si usted no está ayunando, usted no está formando parte de la cultura del reino de Dios. Fíjese lo que dice la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Definió a la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, fíjese, espirituales y materiales, intelectuales y efectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca además las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Eso es lo que para la UNESCO es la cultura y eso es lo que tienen todos los pueblos. Y la diferencia entre nosotros y todos los pueblos es que nosotros tenemos la cultura del reino de Dios. ¿Cuántos pertenecen a esta cultura? Avanzó. Introducción, amados hermanos. Cuando un reino, fíjese, cuando un reino, nación o país conquista a otro, ¿qué pasa? Le impone sus leyes, su dominio, su cultura y su religión. Y eso es lo que ha pasado en la humanidad, ¿verdad? Que hemos visto como un reino conquista otro reino, ¿verdad? Un imperio conquista otro imperio. ¿Y qué trae juntamente con esa conquista? Vamos a poner el caso específico de nosotros los mexicanos. ¿Quiénes nos conquistaron, hermano? Los españoles. ¿Y qué nos trajeron? Su cultura y su religión. Pero hoy tú tienes que entender que ya no más, di conmigo, ya no más pertenezco a esa cultura. Ahora pertenezco a la cultura del reino de Dios. Y si tú ya eres hijo de Dios, pues simple y sencillamente ya no puedes vivir como cultura del mundo.
Y un ejemplo clarísimo lo tenemos aquí en Cholula, ¿verdad? ¿Qué hicieron los españoles? Taparon las pirámides y sobre las pirámides construyeron la iglesia católica. Porque cuando una nación conquista a otra, ¿verdad? Pues le impone su gobierno, le impone su autoridad, le impone sus impuestos y le impone su religión, hermano. Y qué daño, ¿verdad? Ha hecho a México 500 años de dominio de los españoles, ¿verdad? Cómo infiltraron toda esa idolatría, hermanos. Y que aunque tú ya estés en Cristo y a lo mejor ya no adoro a los ídolos, pero sí sigues adorando un montón de cosas. Hoy tú tienes que entender que no perteneces ya más a esa cultura, sino que perteneces a la cultura del reino de los cielos. Amén. Pero gracias a Dios, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, Él ha conquistado a todas las naciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Nuestro Señor Jesucristo ha conquistado a todas las naciones con su muerte y su resurrección, y como consecuencia de esto ha establecido a su iglesia para imponer su autoridad, su cultura y su plan de salvación. ¿Quién conquistó el mundo, hermano? ¿Quién lo conquistó? Nuestro Señor Jesucristo. Y ahora ha establecido la cultura del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y saben ustedes a quién le corresponde, ¿verdad? Que esa cultura empiece a bajar a los no creyentes, a su iglesia. Tú que perteneces a la cultura del reino de Dios, ahora es tu responsabilidad que esa cultura baje a todos los que no conocen a Jesús. Fíjate la estrategia que tuvieron los españoles, ¿verdad? Primero conquistaron y como vieron que los indígenas tenían sus creencias, ¿verdad? Sus ídolos, todas sus prácticas, trajeron frailes, hermano. Y los frailes fueron los que empezaron a evangelizar, ¿no? Entre comillas. Y que establecieron los grandes monasterios, hermano, que eran los que evangelizaban. Se pusieron su gobierno, su cultura, su religión y empezaron a meter toda esa religión a través de esa estrategia. Que no es más que una copia, ¿verdad? De lo que Dios hace. Porque cuando el Señor Jesucristo vino a conquistar a la tierra, a la humanidad y establecer su cultura, envió a 12. Para que fueran, ¿verdad? Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo y llevarán mi cultura en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y gracias a esa autoridad, hoy nosotros estamos aquí, hermano. Gracias a que alguien le compartió la palabra de Dios a usted. Ahora es su responsabilidad de usted ir y conquistar a los que están allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el plan de Dios, hermano. ¿Y por qué no lo hemos podido llevar a cabo? Porque seguimos arrastrando nuestra cultura, hermano. La cultura que nos heredaron nuestros padres. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, verdad, cuando le está compartiendo a alguien, verdad? Mira, Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos han escuchado? Sí, pero esta es la religión que me enseñaron mis padres. Pues sí, pero ahora yo te enseño la religión verdadera, que es en Cristo Jesús. Amén. Avanzo, amados hermanos. El modelo del reino, ¿verdad?, de los cielos, demanda renunciar a nuestra cultura. ¿Qué demanda el reino de los cielos, hermano? Renunciar a tu cultura. Porque muchas veces, aunque somos cristianos, todavía hacemos cosas de la cultura anterior, hermano. No sé con quién estaba hablando. Con la hermana, que no quiero decirles quién, ¿verdad? Es que ahí en la iglesia va a haber 15 años. Dígame usted en la Biblia dónde habla de 15 años, hermano. ¿Esa es cultura del cielo o cultura de la tierra? Entonces necesitamos ya renunciar a la cultura antigua y empezar a vivir la cultura del reino de los cielos, hermano. Es que hacen 15 años y bailan. O sea, no necesitas ser teólogo para saber que esa no es cultura del reino de Dios, hermano. Y así como eso, muchas otras cositas, hermano. Otra es el yugo desigual. ¿El yugo desigual será cultura del reino, hermanos? ¿Y por qué se siguen empatando con los no creyentes? Porque no quieren renunciar a su cultura. Pero dice aquí, mira, el modelo del reino demanda renunciar a nuestra cultura
y dejar que la cultura del reino se imprima en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren que la cultura del reino se imprima en sus vidas, hermano? ¿Verdad? Dice ahí en Cantares, ponme como un sello, como una marca sobre mi brazo, ¿verdad? Que la cultura del reino quede impresa en dónde, hermano, en nuestro corazón. Porque eso es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, hermano. Tenemos que caminar, ¿verdad? Dejar la cultura vieja y dejar que la cultura del reino se imprima en nuestra vida para reproducirla en otros. ¿Cómo vamos a poder reproducir la cultura del reino, hermano? Cuando esa cultura esté bien, ¿verdad? Grabada en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando la cultura del reino está bien grabada en tu corazón, ya no necesitas ni hablar, hermano, nada más con tu puro testimonio. Tú vives de acuerdo a la cultura del reino, vives de acuerdo a los valores del reino, y la gente te está viendo y la gente dice, wow. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Como no queremos dejar nuestra cultura anterior, ¿verdad? Y como que medio me meto en la cultura del reino y medio sigo con mi cultura del mundo, ¿verdad? Entonces cuando yo le comparto a alguien me dice, no, para ser como tú, mejor yo no quiero ser cristiano. Si así son los cristianos, yo no quiero ser cristiano, porque no hemos dejado la cultura anterior. Entonces es necesario, hermano, que hoy, ¿verdad?, tú decidas dejar la cultura anterior y dejar que la cultura del reino de Dios se imprima en tu corazón. Y una vez que la cultura del reino esté bien establecida en tu corazón, entonces puedas reproducirla en otros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y entonces entendemos por qué no nos multiplicamos, porque ni siquiera has grabado la cultura en tu corazón. Y una persona que no tiene bien clara cuál es su cultura, cuál es su identidad, pues ¿qué anda compartiendo, hermano? Algo que no conoce, algo que no sabe. Y eso pasa, ¿verdad? Porque a lo mejor dices, híjole, voy a evangelizar a alguien, le estoy compartiendo y no sabes ni qué decirle. Porque no tienes bien grabada tu cultura, la cultura del reino. No se puede vivir en una nueva cultura, hermanos, en la del reino. No se puede vivir en una nueva cultura y disfrutar de ella si no renuncias a la cultura de la cual procedes. ¿Sí me escucharon? Tú no puedes decir yo soy de la cultura del reino y disfrutar de ella si no renuncias primero a la cultura que tenías antes, hermano. Y entonces ahí es donde se detienen las bendiciones, ¿verdad? Esta palabra sí yo la recibo, ajá, pero está atorada porque no has renunciado a tu cultura y no te has metido en la cultura del reino. ¿Y qué es la cultura del reino? Todas estas promesas preciosas y poderosas, hermano. Esa es nuestra cultura. Mientras que en el mundo, ¿verdad?, dice la cultura, no, pues ya está enfermo, ya no hay remedio. Esa es la cultura que traíamos, pero en la cultura del reino dice que para Dios no hay nada imposible. Y esa es mi cultura. Y esa es la forma en que yo tengo que vivir, hermano. Entonces, no se puede vivir en la nueva cultura del reino y disfrutar de esa cultura, de esas riquezas, de esas maravillas, de esos milagros, si no renuncias a la cultura de la cual procedes. ¿Cuántos de ustedes han oído decir a la gente, yo no voy a cambiar mi religión, así me voy a morir? Pero tú que ya estás aquí en Cristo y sabes qué, ya tengo que dejar la antigua cultura y tengo que empezar a vivir en la cultura del reino de Dios. Y cuando tú entiendes eso, entonces te das cuenta, ¿por qué los judíos son tan prósperos? Porque es una cultura bendecida por Dios, hermano. Es el pueblo escogido de Dios. Entonces, si nosotros queremos disfrutar, ¿cuántos quieren disfrutar de las bendiciones de Dios, hermano? ¿Verdad? Entonces ya impriman la cultura del reino en su corazón y empiécela a poner en práctica. Pero fíjese lo que sigue. Si usted no renuncia a la cultura de la cual procede, no podemos tener una cultura de reino, hermanos. Escúchenme, esto es bien tremendo y bien poderoso. No podemos tener una cultura de reino con una mentalidad de plebeyo, hermano. Es decir, que la cultura donde nosotros pertenecemos es la cultura del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces yo no puedo vivir en esa cultura, ¿verdad?, donde hay abundancia, donde hay poder, si mi mente sigue siendo una mente de esclavo, hermano.
¿Cierto o no es cierto es lo que pasó con los israelitas que salieron de Egipto, hermano? ¿No? Los sacó de la cultura egipcia, ¿no? Y los introdujo en una cultura hebrea nueva. Y ellos ¿qué iban haciendo en el desierto? Ya nos sacó el Rey de Reyes y ellos seguían con su mentalidad de ¿qué, hermano? De esclavos. Seguían con la cultura de egipcia en su corazón. ¿Por qué no mejor nos regresamos a Egipto? Ahí teníamos de todo. Y todo eso fue escrito para nuestra enseñanza, hermano. El Señor quiere que hoy entiendas que pertenecemos a la cultura, al reino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para que tú puedas disfrutar de todo lo que el reino de Dios ofrece, necesitas, dice aquí, no podemos tener una cultura de reino con una mentalidad de esclavo. Es decir, que cuando la Biblia dice, no te faltará nada, ¿tú qué estás pensando? Ay, no tengo esto, me falta el otro. Porque no has impregnado la cultura de tu Rey y de tu Señor. Cuando en el reino dice que por las llagas de Jesucristo fuimos sanados, y tú sigues pensando, no, yo estoy enfermo. No puedes disfrutar de la cultura del reino, ¿verdad? Si tienes una mentalidad de esclavo. Aquí dice en la Biblia, ¿verdad? En la cultura del reino que el Señor es nuestro proveedor. Y tú no puedes vivir con que no tengo. Está difícil. En la cultura del reino dice, joven fui y envejecido ya, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Eso dice la cultura del reino. Yo tengo que vivir de acuerdo a esa cultura. Y ya sacudirte esa mentalidad de esclavo. Y decir, no, pues mi papá fue pobre, mi abuelo fue pobre, mi papá pobre, y pues yo ahí voy. Porque ahora Dios nos ha hecho sus hijos, hermano. Yo le pregunto a usted, en la cultura del reino de los cielos, ¿habrá pobreza, hermano? ¿Habrá pobreza? ¿Habrá escasez? ¿Habrá enfermedad, hermano? ¿Usted cree que allá en el cielo hay un enfermo? Y les decía yo el martes, ¿verdad? Miren, en la Nueva Jerusalén, ¿cómo es la ciudad, hermano? ¿Cómo es la ciudad? De oro. ¿Cómo son las calles, hermano? De oro. ¿Cómo son las puertas? De perlas. ¿Cómo son los cimientos? De piedras preciosas. Ese es el reino al que nosotros pertenecemos, hermano. Pero para disfrutar de ese reino necesitas quitar tu mentalidad de esclavo. ¿Cómo? A través de renovar tu entendimiento, ¿verdad? De renovar tu mente por medio de la transformación de tu entendimiento. Para que entonces puedas comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es su cultura agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren empezar a disfrutar de esa cultura, hermano? Entonces, número uno, olvídate ya de la cultura de donde vienes, ya renuncia a ella, renuncio. Porque si tú te pones a meditar un poquito, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que todavía vienes arrastrando, hermano. Y no, ya eres un hijo de Dios. Y el enemigo te va a hacer creer lo contrario. No, tú sigues siendo esto, eres lo otro, eres aquello, no eres nada. ¿A quién le vas a creer? Y él dice que nos ha constituido no solamente hijos, sino que nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Quieres participar de esa cultura? Pues ya deja la cultura vieja, hermano. Y empieza a vivir como hijo de Dios. Amén, hermanos. Fíjese, para dar a conocer esa cultura de que le estoy hablando del reino de Dios, hermano, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿quién es el instrumento indicado para hacer eso, para que la cultura cambie? ¿Quién es el instrumento indicado, hermano? Fíjate qué tremendo. ¿Quién es el instrumento para hacer que la gente cambie de esa cultura y pueda entender y entrar en la cultura del reino, hermano? ¿Sabe quién es? Dice aquí, la respuesta es sencilla, es la iglesia de Jesucristo. Es decir, que en lugar de nosotros andar batallando, nosotros deberíamos de ser, ¿verdad?, testimonio para los de allá afuera, para que puedan entrar en la cultura del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El día de ayer fuimos a una boda a Tlaxcala y el pastor que predicó era el obispo metodista, el mero petatero, bien joven, hermano. Pero me sorprendió que el mensaje trataba de esto, hermano.
Él habló acerca de número uno, de que tu religión, habló de la religión. ¿Y qué es una religión? Dice, es una relación con Dios, hermano. No es que seas católico, agustino, no sé, ¿no? No, si religión viene de la palabra religar, ¿no? O sea, tu relación con Dios. Primero es tu relación con quién, hermano. Y eso es la cultura del reino. ¿Con quién es nuestra relación primero, hermano? Con Dios. Pero ¿cuántos todavía siguen teniendo otras cosas antes que a Dios, hermano? Esa no es la cultura del reino, hermano. Número uno, tu relación con Dios. Luego, número dos, tu relación con tu esposa, tu esposo. Y número tres, tu relación con tus hijos. Entonces, esa cultura del reino que tú estás aprendiendo directamente de Dios, la tienes que transmitir a tu esposa, a tu esposo, y la tienen que enseñar a quién, hermano, a tus hijos. Y número cuatro, hacia la sociedad. ¿Y cómo lo vas a hacer a la sociedad? Pues de esta manera, dando ¿qué? Testimonio. ¿Y a quién le corresponde esa función de dar testimonio de que pertenecemos a una cultura superior, a una cultura donde no hay escasez? A nosotros. Pero para que yo pueda dar a conocer esa cultura allá afuera, primero debo de vivir yo en esa cultura, hermano. Yo no puedo enseñar algo que no estoy viviendo, hermano. Porque si no, entonces sería un farsante. Y eso es lo que pasa a veces, ¿no? Hablas y dices, y te dicen, no, dices una cosa y haces otra. Pero cuando la gente ve que tú caminas en una convicción de cuál es tu cultura y de cuál es el reino al que tú perteneces, no hay otra alternativa que la gente te diga, sabes que yo quiero pertenecer a esa cultura. Entonces, le vuelvo a leer, para dar a conocer esta cultura del reino, hermano, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿quién es el instrumento indicado para dar a conocer la cultura del reino, hermanos? ¿Quién es el indicado? Respóndame todos juntos. La respuesta es sencilla, es la iglesia, hermano. Entonces, antes de pretender ser aquí 300, 500, primero tenemos que tener una identidad con la cultura del reino, hermano. Y una vez que todos los que estemos aquí tenemos bien claro, bien sellado en nuestro corazón la cultura del reino, no va a ser difícil que la gente llegue, hermano. No solamente por el hecho de que le des testimonio allá, ¿verdad? Lo que pasó con la mujer samaritana, ¿verdad? Que ella tuvo un encuentro con Jesús y dijo, yo me meto en esta cultura. Ella sabía de qué cultura, eres judío y yo soy samaritana, y judíos y samaritanos no se llevan. Ella conocía la cultura, hermano. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, ¿verdad? Renunció a su cultura. Porque ella era para que hubiera dicho, no, yo cómo voy a traer a todos los samaritanos si odian a los judíos. Ella le cambió su chip inmediatamente, hermano. Y fue y les dijo, he encontrado un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Y entonces fue a hablar de la cultura. Y dice la Biblia que vinieron todos los, ¿verdad?, de los samaritanos a escuchar a Jesús, a la cultura del reino, hermano. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y le dijeron a la mujer samaritana, ya no creemos solamente por lo que tú nos dices, sino por lo que oímos de él. Entonces debemos dar tal testimonio allá afuera que la gente quiera venir. Y que cuando la gente venga aquí vea que hay orden, que hay una cultura de reino, hermano. ¿Verdad? Y por eso batallo, ¿verdad? Que si los niños no se estén moviendo, que los niños no estén corriendo, porque esa no es la cultura del reino, hermano. Que todos estemos puntuales, que todos alabemos al Señor, que todos levantemos las manos, que todos vengamos bien vestidos. Porque eso inmediatamente la gente lo ve. Esa cultura me gusta. Amén. Entonces, ¿cuál es la labor de la iglesia? Mateo 28, 18 al 20, id por todo el mundo y predicar. Y allí ya entra nuestra misión y nuestra visión, hermano. ¿A quién le corresponde? A la iglesia, hermano. Y todos tenemos que estar en ¿qué? En sintonía, ¿verdad? No nada más unos cuantos que sí estén dentro de la cultura y otros no. Otros anden desconectados. Sino que todos estemos en el mismo, dicen en Hechos de los Apóstoles, unánimes juntos, de un mismo corazón y de una misma alma. ¿Cuántos quieren abrigar? ¿Cuántos quieren recibir la cultura del reino, hermano? ¿Te imaginas lo hermoso que es la cultura del reino de Dios, hermano?
Y cuando tú llegas a donde está poniendo en práctica la cultura del reino de Dios, dices, yo quiero estar ahí, hermano. Yo quiero estar ahí. Otra parte de la cultura del reino, ¿verdad? Es que dentro de la cultura, lo vemos en Hechos de los Apóstoles, había señales, prodigios, milagros. Esa es la cultura del reino de los cielos, hermano. Es algo cultural. Marcos 16, 15, 18 habla de lo mismo, y Hechos 1, 8 habla de que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo para ser testigos, es decir, para llevar la cultura del reino de los cielos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Castillotla y hasta lo último de la tierra, hermano. Esa es tu identidad. Y si Dios lo ha prometido, hermano, Él lo va a hacer. Y por último, amados hermanos, dice Jeremías 15, 19, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres de tu anterior cultura, la cultura del reino, hermano, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Que tu identidad de cultura de reino sea tan fuerte, hermano, que la gente se convierta a ti y no tú a ellos. Pero tenemos que entender, hermanos, que por eso decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque no hay otra cultura como la de nuestro Dios. ¿O sí la hay? A ver, le pregunto, hermano, porque yo estoy seguro que aunque usted a lo mejor no conozca mucho de la palabra de Dios, usted entiende que no hay otra cultura mejor que la cultura de nuestro Dios. Y no le estoy hablando de lo natural, aunque en lo natural, ¿verdad? Dios ha usado a esa nación de Israel, ¿verdad? Y dice que en los postreros tiempos, ¿verdad? La va a levantar poderosamente, terrenalmente hablando. Ahora imagínese de la cultura celestial, hermano. Y yo le pido que por un momento usted piense que usted pertenece a esa cultura. ¿Cuántos pertenecen a esa cultura, hermanos? Entonces, si usted pertenece a esa cultura, pues ahora camine como un hijo de Dios. Camine con dignidad, hermano. Vi ahí creo que lo estaba viendo mi esposa ahí, es un cristiano que sale en la red social, se llama Pablo, ¿es el joven? ¿Pero es el joven? Pero es un joven, ¿no? Que estaba hablando de la película del Rey León, ¿no? De Simba y Samuel, ¿verdad? Un jovenazo que sale ahí, da unos temas muy, muy interesantes. Y estaba hablando del Simba, mano. Yo dije, que está hablando de Disney, este cuate, ¿no? Pero da el ejemplo, ¿no? De que, ¿quién era su papá del Simba, hermano? El Mufasa, el Rey León, ¿no? Y viene la contraparte, ¿no? El contraste, el Scar, que era el hermano de Mufasa, que quería derrocar al rey para él tomar el trono, que es la dualidad, ¿no? Jesucristo y el diablo. Y entonces, ¿qué provoca este Mufasa? Que muera el rey y que este Simba, el hijo, pierda su identidad, hermano, de hijo. Y me llamó la atención. Y se va por allá, ¿verdad? Y pierde su identidad de que él es el heredero, que él es el rey. Y se junta ya con el Timón y Pumba. Espero que no te andes juntando con Timón y Pumba, hermano. Porque ¿cuál es la enseñanza de Timón y Pumba? Hakuna Matata. ¿Qué quiere decir? No hagas nada, la vida es así y hay que vivirla como viene. Hasta que finalmente él se ve en el agua, ¿no? Y dice, ay, caracoles, soy. Esa es mi identidad, hermano. Y fíjate qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Porque dice que cuando tú entiendas la cultura del reino, entonces te vas a poder mirar en un espejo y vas a poder ver la gloria del Señor.
Y entonces Dios te va a llevar de gloria en gloria. Cuando entiendas que tú no eres un plebeyo, sino que eres hijo del Rey. Y no de cualquier rey, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Dios? Entonces, la cultura del reino es hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. No podemos nosotros, si somos la cultura del reino, somos el pueblo de Dios, y vivir con enfermos, hermano. O vivir todavía con ataduras, hermano. O vivir con escasez, hermano. O eres o no eres, perteneces o no perteneces. Porque en el reino de los cielos yo no creo que haya escasez, hermano. En la cultura del reino yo no creo. Y de ahí se agarran muchos de esos de la prosperidad, ¿verdad? Porque tienen cierta verdad, hermano. Porque si tú eres un hijo de Dios, un hijo del reino, de la cultura del reino, no tienes por qué tener escasez, hermano. Lo único que tienes que entender es que esa es tu cultura. Este Simba, ese león andaba ya perdido, pero era el dueño de todo. Era el heredero de todo, hermano. Fíjate, y te pone una caricatura para que entiendas. Porque tú que andas por ahí padeciendo y batallando, eres hijo del Rey. Eres el heredero, hermano. Y la provisión está para ti, la sanidad está para ti, la libertad está para ti, y todo de lo que habla este libro es para ti. Solamente tenemos que creer que esa es nuestra cultura y renunciar a la cultura anterior, hermano. Y necesita, ¿verdad?, venir el Espíritu Santo para romper esas fortalezas, hermano, que el enemigo ha creado en la mente de las personas. ¿No? Que ahorita me dices amén y como que sí lo entiendes, pero sales allá afuera y vuelves a fortaleza, hermano. Vuelves a lo mismo. No. Ya Cristo, ¿verdad? Dice ahí en 2 Corintios 10:4, que nuestra milicia, nuestras almas no son, ¿qué, hermano? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Fortalezas que el enemigo ha puesto ahí. No, tú eres esclavo, tú eres pobre, tú eres enfermo, tú no perteneces al reino. Para derribar fortalezas, ¿verdad? Y llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y yo espero en Dios, ¿verdad?, que usted haya entendido esto. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender que pertenecemos al reino de los cielos, que nuestra cultura es la cultura del reino de los cielos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque esa es la verdad, Señor, esa es la realidad. No estamos hablando de cuentos, de fábulas, sino estamos hablando de verdades espirituales, Señor. Que todo aquel que ha creído en Jesucristo, tu Hijo amado, como Señor y Salvador, tú le has dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y ahora pertenecemos a tu reino, Señor. Y en tu reino, Señor, no hay escasez, en tu reino no hay enfermedad, en tu reino hay libertad, en tu reino hay provisión. En tu reino hay bendición, hay vida eterna. En tu reino, Señor, hay plenitud de gozo. Así es que, amado hermano, hermana, si tú verdaderamente consideras que perteneces al reino de Dios, a la cultura del reino, y que es la cultura que tenemos que seguir aquí en casa del Padre, te voy a pedir que te pongas de pie, en señal de que tú perteneces a esa cultura. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, aquí estoy. Perdóname, Señor, porque me había creído las mentiras del diablo. Había
fortalezas en mi mente que no me permitían, Señor, entender, Señor, que yo ya no soy esclavo, que ahora yo soy un hijo de Dios. Diga conmigo, y en este día, Señor, yo renuncio a mi cultura pasada y abrazo la cultura del reino de Dios. Esa es la cultura a la que yo pertenezco, donde no hay enfermedad, donde no hay escasez, donde hay libertad y donde hay provisión. Esa es la verdad. Esa es la cultura del reino de Dios. Y yo te voy a invitar, hermano, a que vayamos todavía más allá. Si tú crees que la cultura del reino de los cielos es una cultura de sanidad, yo te voy a pedir que pases aquí enfrente porque vamos a orar por sanidad en el nombre de Jesús. Si tú crees que el reino de los cielos consiste en sanidad, pasa y vamos a orar. Si tú crees que en el reino de los cielos hay prosperidad, pasa. Vamos a orar por esa prosperidad. Si tú crees que en el reino de los cielos hay libertad, pasa. Porque vamos a orar y vamos a invocar el nombre de nuestro Dios, número uno, para tomar de su sanidad, de la sanidad que Él ganó en la cruz por nosotros. Número dos, para recibir de su provisión, porque en el reino de nuestro Padre hay abundante provisión. Y número tres, para recibir libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Digan conmigo, Padre Celestial, en esta tarde yo vengo delante de ti porque reconozco que mi identidad es que soy hijo de Dios. Y como hijo, yo me acerco a ti para recibir de ti lo que yo necesito. Levanten sus manos los que necesitan recibir sanidad en esta hora. Levanta tus manos y dile, Señor, yo creo que en tu reino es un reino de sanidad y que yo pertenezco a ese reino de sanidad. Esa es mi cultura. Y por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo recibo tu sanidad. Yo recibo tu sanidad, díselo. Yo recibo esa sanidad que tú ganaste para mí en la cruz, Señor Jesús. La recibo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Si tú necesitas provisión económica, levanta tus manos. Levanta tus manos y dile, Padre Celestial, hoy entiendo que en tu reino al cual pertenezco no hay escasez, hay abundancia, hay provisión. Tu palabra dice, joven fui y he envejecido ya y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En esta hora yo creo que tú eres mi proveedor, que toda escasez se va de mi vida en el nombre de Jesús. Y yo empiezo a vivir en el reino de Dios, donde hay abundancia, donde hay riquezas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú necesitas libertad en algún área de tu vida, levanta tus manos. Si necesitas libertad en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad,
de algún vicio, de algún pecado, levanta tus manos y di conmigo: Padre Celestial, en ese día yo vengo delante de ti, Señor, porque yo pertenezco al reino de los cielos. Y en esta hora yo vengo ante tu trono para pedirte que me des libertad de esas áreas donde estoy batallando. Soy libre, soy libre. Tu palabra dice, Señor, que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Tu palabra dice, Señor, que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Somos libres, somos sanos, somos prósperos, porque esa es mi identidad. Hijo de Dios, miembro del reino de Dios, miembro de la cultura del reino de Dios. Te damos gracias en esta tarde y recibimos tus bendiciones en el nombre de Jesús. Ahora cántale en agradecimiento. Dile: soy tu hija, soy tu hijo. Y ahora quiero cantar: soy libre, soy libre. Ahora di conmigo: Padre Celestial, ahora estoy listo para llevar tu cultura a los que no te conocen. En el nombre de Jesús, la cultura del reino la voy a llevar allá afuera con mi testimonio. En el nombre de Jesús. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste, Dios. Yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Esa es tu identidad, hermano. Esa es tu identidad. Esa es tu cultura. Hijo de Dios. 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 Repitan conmigo: Padre Celestial, hoy yo renuncio a mi antigua cultura y abrazo tu cultura, la cultura del reino de Dios. Señor, grábala en mí para que yo la viva y para que mi testimonio hable por mí a los que viven allá afuera. En el nombre de Jesús. Diga conmigo: aquí en casa del Padre caminamos y vivimos en la cultura del reino de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele otro aplauso fuerte al Señor y dele gracias. Dele gracias, dele gracias. Gracias, Señor. Regrese a su lugar dándole gracias a Dios.
Mientras regresa, dígale gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén. Y yo creo de parte de Dios que usted va a empezar a caminar en esa cultura. Amén. Y va a empezar